isquémica, manifestado por una baja visión que el paciente no puede percibir. Entre los signos que tenemos son la hemiplegia, que puede ser la parálisis completa de la mitad del cuerpo. También tenemos la hemiasoptomagnosia, que es la falta de reconocimiento del propio hemicuerpo. También tenemos que es las alucinaciones sinestésicas, que es la sensación de movimiento ilusorio del lado izquierdo. También tenemos que es la analgognosia de la hemiplegia, que esta es la pérdida de componentes afectivos motivacionales para el dolor. También tenemos que es la anosognosia, que es la negación de hemiplegia masiva, en la cual los pacientes no pueden ser conscientes de la existencia del defecto motor y lo niegan. También tenemos la confabulación visual, que esto es la sustitución de aquello que no se puede percibir por recuerdos visuales. También tenemos otro que es la agnosia visual, que es la alteración de reconocer objetos con la vista. Esto es por su ausencia de pérdida de agudeza visual, que puede ser producido por una lesión de la corteza visual asociada. En estos tenemos los signos que son de agnosia visual, que es la incapacidad para dibujar objetos comunes, la acromatosia, que es el deterioro del reconocimiento del dolor. También tenemos lo que es la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros familiares, y su contraparte, que es la prosopagnesia, que es la incapacidad para recordar caras nuevas o familiares. También tenemos la simultagnosia, que es la imposibilidad para ver más de un objeto a la vez. También tenemos a la anosognosia, que es la pérdida del conocimiento del propio estado físico y cognoscitivo. También tenemos que es la afasia óptica, que este es la incapacidad de nombrar objetos presentados, ya que puede ser este que lo puede pronunciar, pero inmediatamente si el paciente lo puede palpar o por diferentes sentidos, si lo palpa o lo siente por el gusto o lo da un sentido por el olfato, lo puede oler. También tenemos que es la alexia pura, que este es en donde el paciente puede copiar y escribir palabras, pero no puede leer lo que escribió. Bueno, lo que es la cinetopsia va a ser un cambio en la realidad, o sea, es decir, en la realidad que el paciente está percibiendo. Ya, esta patología no es nada más que la carencia o el dejar de percibir el movimiento. Esto va a pasar porque el paciente va a llegar a ver la realidad como una especie de fotogramas inconvexos, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? En las dos. Es decir, que este daño se va a encontrar en el área de la corteza visual, obviamente. Y las características, es decir, los signos y síntomas que va a tener este paciente, es que va a tener la falta de percepción del movimiento. Por eso mismo les digo que se va a ver como fotogramas inconvexos, como aquí vemos en la imagen, ¿no? Va a haber una visión a través de sucesión de imágenes, como esta, ¿no? Como esta imagen de aquí, y va a tener una visión normal el paciente cuando el objeto esté fijo, es decir, esté inmóvil. Por eso, esta cinetopsia es la carencia o cuando el paciente deja de percibir el movimiento, ¿no? Es decir, cuando está en el trabajo, en la calle, constantemente hay movimiento frente de él, entonces va a llegar a tener este tipo de visión. Y cuando esté en un lugar ya tranquilo, en un lugar donde no exista, no esté en movimiento, no sé, puede ser tal vez en su recámara, en su casa, sentado, entonces todo está inmóvil, entonces el paciente va a tener una visión normal de su realidad, ¿no? Lo que es la prosopagnosia es igual una patología que va a afectar a la visión, en este caso muy diferente a la anterior, ya que en esta el paciente va a tener una incapacidad de reconocer caras familiares o previamente conocidas o hasta su mismo rostro no lo va a distinguir. Entre los síntomas y signos que podemos tener, primeramente los signos, tenemos una prospognaxia, obviamente, que es esta patología. La ataxia óptica, es decir, que el paciente no va a tener esa capacidad de fijar su mirada en un objeto, ¿ya?
y la cromatopsia, que prácticamente va a ver la imagen, pero tiene una calidad de colores, es decir, que las va a ver en blanco y negro, ¿no? Esto mismo por una afectación en los bastones, que nos dan la capacidad de poder distinguir los colores. Lo que es los síntomas va a ser, va a ser como les digo, el paciente va a ser incapaz de reconocerse él mismo cuando esté frente a un espejo, no se va a reconocer, va a tener un pobre reconocimiento eh, de los rasgos faciales, es decir, que no va a poder distinguir la edad de esa persona, incluso el sexo o la raza de esa persona, simplemente mirando su rostro, va a ser incapaz de hacer aquello. Va a tener severos problemas al percibir o reconocer las expresiones faciales, es decir, que no va a distinguir si esta persona está enojada, si está riendo, si está haciendo un gesto, no las va a poder distinguir mismamente, ¿no? También no va a ser capaz el paciente de reconocer rostros conocidos o familiares, como les había mencionado. Va a tener dificultad para percibir o reconocer los rasgos faciales, lo mismo que les había mencionado, ¿no? Rasgos, es decir, que incluye la edad, el sexo, todo aquello, ¿no? Y la diferencia va a tener una deficiencia, perdón, en reconocer lo que es entre los rostros y los objetos. Es decir, que se va a ver como en esta imagen, ¿no? El paciente va a llegar a tener una vista como en esta imagen. No va a saber si es un rostro o si es un objeto. Eso va a llevar a que no pueda reconocerlos y eso va a llevar a que no pueda distinguir los rasgos faciales, ¿no? En sencillas palabras, no va a tener la capacidad de reconocer rostros. Continuando con los síndromes occipitales, tenemos también a la acromatognosia. Esto se puede decir que es una incapacidad para categorizar correctamente el color. Entre los signos que se va a llegar a presentar son la prosopagnosia, afasia óptica, y la acromatopsia. Estos tres ya van a ir acompañados de estos síntomas, pero no van a ir acompañados muy seguidamente, pero pueden llegar a presentar los pacientes. Entre los síntomas, aquí el paciente ya puede o no distinguir los colores. Si en caso que llegara a distinguir, va a ser tal vez de una forma incorrecta. Eh, Esto puede llegar a ser ya por una causa congénita o tal vez adquirida. Entre los otros de los síndromes occipitales, también tenemos a la ceguera occipital. Eh, Eso ya va a llegar a presentar entre los signos ceguera cortical. Este ya se debe a una lesión en las áreas visuales primarias del lóbulo occipital del cerebro, sin alteraciones de los órganos visuales como el ojo y el nervio óptico. Las personas que pueden llegar a padecer este síndrome pueden percibir la luz y el movimiento de objeto, por lo que rara vez tal vez pueden llegar a presentar un choque por la causa de una sensación falsa que van a tener por la ceguera. Entre los síntomas, esto ya se ha llegado a manifestar con pérdidas repentinas de la visión, también puede llegar a presentar alucinaciones visuales o agnosia visual también. El paciente ya puede no ser consciente de que no ve nada. También va a haber ausencia de dolor, las pupilas van a estar reactivas. Vamos a continuar con lo que es el síndrome condiloccipital. Ahora bien, ¿cómo es que se caracteriza o qué es este síndrome, perdón? Principalmente se va a caracterizar por parálisis a nivel del nervio hipogloso ipsilateral y por dolor occipital persistente, el cual se suele irradiar a región mastoidea, el cual va a aumentar o se va a exacerbar tras la inclinación de la cabeza hacia el lado contralateral. Es decir, si la afección es del lado derecho, al inclinar la cabeza hacia el lado izquierdo, este dolor se va a exacerbar con esta acción. Y bien, se va a asociar principalmente a un aumento de la sensibilidad del cuero cabelludo, llegando a ser a tal punto en que incluso el mismo acto de cepillar el peino o peinarse llega a ser extremadamente doloroso para el paciente.
causando. Ahora, ¿por qué está causado? ¿Qué es lo que lo causa? Generalmente, según la literatura los refiere, que es por lesiones metastásicas, las cuales vienen o provienen de tumores a nivel de mama o a nivel de próstata. Y también se describe, según la literatura, otras enfermedades que afectan al conducto hipogloso, como ser traumas occipitales, enfermedades inflamatorias y lesiones post-radiación. Muy bien, vamos a pasar ahora con lo que es la hemianopsia homónima. ¿Qué es la hemianopsia? Bueno, ¿cómo se caracteriza principalmente, no? Las personas que padecen de hemianopsia homónima a menudo chocan contra muebles o elementos del lado afectado del campo visual, es decir, si el lado derecho está afectado, todas las cosas, paredes, sillones, mesas, taburetes, todo lo que se encuentre o llega a ponerse del lado derecho, no son perceptibles por el paciente, lo cual obviamente va a llegar a afectar a su movilidad normal. Además de que varias actividades que comúnmente las realizamos con el mismo hecho de cruzar una avenida se tornan extremadamente peligrosas para este paciente, ya que al mismo momento de cruzar un vehículo se acerca de este lado afectado, en este caso, como en ejemplo, lado derecho, es muy probable de que nuestro paciente sea sujeto de un incidente o un accidente de tránsito. Ahora bien, también es posible de que los objetos sobre una mesa o incluso la mitad de un plato del lado afectado sean ignorados como tal. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que le caracterizan? Bueno, principalmente, primero, se debe hacer una evaluación completa del sistema visual de los campos visuales afectados, de los campos visuales mínimos, principalmente, primero, los cuales son diagnosticados con el estudio de campo visual. En la figura que tenemos a continuación, se muestra un campo visual normal contra un campo visual derecho con hemianopsia homónima del lado derecho, el cual es completo, es decir, que toda la porción derecha del campo visual no es perceptible para nuestro paciente. Y además de que un campo visual mínimo que involucra solo el cuadrante superior del campo derecho, es decir, que como lo habíamos mencionado, esta hemianopsia afecta una porción del campo visual, ya sea izquierdo o derecho. Y como lo mencionábamos, este puede ser la afección de campo visual completo, es decir, toda la porción derecha, todo el campo visual derecho del paciente no lo va a ver, o de campo visual mínimo, es decir, que solo una porción del campo visual. Como lo divide en 4 cuadrantes, puede ser el cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo o derecho. Voy a continuar hablando sobre la cuadrantanopsia. Esta es una pérdida de visión que ocurre en un cuadrante o en una porción del campo visual. Tiene signos y síntomas. Vamos a empezar hablando por los signos. Uno de los signos va a ser un defecto visual que compromete a un cuadrante visual. También puede tener una congruencia o incongruencia, la cual va a afectar una parte solamente del lado derecho o izquierdo. En sus síntomas, va a tratar de una pérdida de visión, como les decía, pero no va a provocar efectos tan palpables como puede ser de la ceguera tradicional. En este sentido, es lo más importante en el paciente esté atento mayormente, especialmente a sufrir algún accidente o alguna enfermedad que pueda provocar algún daño cerebral. También puede tener una dificultad en la localización especial
sintiendo dolores o muchas ocasiones dificultad de localizar objetos en el cuadrante visual pérdida. Esta persona, por ejemplo, va a tener dificultad de ver, de reconocer las cosas, de localizar, va a ser muy difícil de que esa persona pueda localizar cosas, objetos o personas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Paciente acude a consulta externa por neurología, presenta un cuadro de cefalea hemicraniana izquierda de 7 meses de evolución. Buen día, disculpe, ¿cuál es el motivo de su consulta? El motivo de la consulta es que más antes él tenía hipertensión arterial y también tenía el VIH, que más el de hepatitis C, pero que ya ha sido tratado, ya ha sido controlado, pero a lo que siempre ha ido presentando él, que tenía dolor de cabeza. Entonces hemos ido a consultar a un neurólogo y todo eso. Entonces estaba ya siendo tratado con zivavirina y interferón. Aparte de dolor de cabeza, ¿sufría algún malestar como puede ser náuseas, vómitos, o no podía defecar o no se podía mover? No presentaba nada de nada, solo que no podía dormir en las noches. No conseguía sueño y No. también tenía mucho dolor de cabeza. Sí. Está bien. Entonces, Y lo que más me ha sorprendido es que hace 3 meses atrás ya él ya ha ido teniendo esa dificultad en andar, ya no puede hablar. Entonces, tampoco ya puede caminar. Entonces, eso es lo que más que todavía me preocupa. Por eso es el motivo por el que le traigo. lo que ahora vamos a hacer es una revisión. Le voy a hacer una revisión de todo lo que es la cabeza para ver qué dificultad y qué examen le voy a pedir. ¿Está bien? Por favor, doctora, porque estoy muy preocupada. Está bien. Córtalo. Como ya le hemos hecho una exploración física de la cabeza, de los ojos, él está completamente bien. Ahora nos vamos a ir directamente al hipogloso. Bueno, le voy a revisar esta parte para ver si él tiene alguna lesión. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Por lo que yo presento o por lo que veo, es que el paciente no puede pronunciar bien las palabras, ¿verdad? Entonces yo podría parecer que él, no estoy diciendo un diagnóstico definitivo, estoy diciendo que posiblemente podría parecer una parecida del nervio hipogloso. Y vamos a pedirle algunos estudios complementarios para que vamos a ver el diagnóstico que nos va a asegurar cuál es el problema del paciente. Lo que le voy a pedir es una tomografía y una resonancia magnética. Ya, doctora, entonces está bien, estoy de acuerdo por hacer lo que ustedes Está bien. que sea necesario. ¿Puedes sacarte una resonancia, por favor? Es que quiero ver directamente en qué lado es la lesión. ¿Puede abrir la boquita? Es del lado izquierdo. Entonces podría ser una parecida del nervio hipogloso izquierdo lo que estaría fallando en esta parte. Por eso le voy a pedir que me traiga los estudios complementarios de la tomografía y resonancia magnética, es lo único que podría pedir. Y después, de acuerdo a esos estudios, le voy a definir cuál es el diagnóstico. ¿Está bien? Está bien, doctora. Puede poner su vuelo. Voy a caminar hacia mí en línea recta, por favor. Ya.